bienvenidos una vez más a Pastoreando el Corazón de Nuestros Hijos. Hoy veremos la lección número 8 titulada Adoptando Métodos Bíblicos y estamos en los tipos de comunicación. Así que vamos a estar hablando de los tipos de comunicación. Frecuentemente reducimos la educación de los hijos en 3 elementos: regla, corrección y castigo. Nosotros siempre le damos a nuestros hijos reglas. Luego viene, si no la cumplen, la corrección. Y si se salen de la corrección, pues viene el castigo. Pero nosotros en este tiempo, en este capítulo, vamos a tratar de entender y comprender cómo es la comunicación efectiva y bíblica que Dios nos enseña. Así que en este capítulo vamos a estar hablando de una dimensión de una comunicación rica y amplia, donde vamos a aprender a cómo verdaderamente emplear y proporcionar las reglas a nuestros hijos de manera adecuada. Lo que solemos hacer nosotros, regla, corrección y disciplina, lo reducimos mucho a lo que verdaderamente Dios nos pide. Nosotros debemos emplear ánimo, corrección, reprensión, súplica, instrucción, advertencia, enseñanza, oración. Así que por eso vamos a estudiar todos estos que hemos mencionado, porque debemos entender que la comunicación debe ser multifacética y además ricamente en todos los ámbitos bíblicos. Debe incluir dar aliento, debe incluir dar advertencias a tus hijos, enseñanzas, corrección, porque un padre necesita interactuar con sus hijos de manera adecuada. En Primera de Tesalonicenses 5 vemos cómo se nos habla, cómo nosotros verdaderamente tenemos que emplear la comunicación, depende de lo que esa persona esté necesitando. Dice: hermanos, os ruego que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente con todos. Eso está en Primera de Tesalonicenses 5:14. El punto es que aquí el apóstol Pablo da las diferentes condiciones en las que se requiere una aplicación diferente, depende de cómo se encuentre esa persona. Así que nosotros debemos discernir en el espíritu, discernir conforme a la situación qué debo aplicar y cómo debo comunicarme con mis hijos en ese momento. Así que vamos a estudiar uno a uno y vamos a comenzar con el aliento. Los niños necesitan comunicación diseñada a inspirar y llamar con esperanza y valor. Tus hijos conocen la pena del fracaso. Ellos, como tú, algunas veces ven las cosas sin esperanza. Puedes ayudarles a determinar las razones de su decepción. También puedes ayudarles a entender las promesas de Dios. También puedes animarlos a encontrar valor, esperanza e inspiración en Dios, quien atrae a sí mismo a los que están en corazón contrito y quebrantado. Un ejemplo puedo poner: si tu hijo está desanimado por alguna nota o algo, muchas veces también pues empleamos la corrección rápidamente, pero debemos ver su actitud para saber si necesita un aliento y un ánimo de fe. El segundo, la corrección. Algunas veces un niño necesita que se le traiga a conformidad con un estándar. La corrección remedia siempre algo malo. La corrección le da a tus hijos conocimiento de lo que está mal y de las consecuencias que puede traer hacer las cosas mal. La corrección ayuda a tus hijos a entender los estándares de Dios y les enseña a evaluar su conducta con el estándar. En 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, nos recuerda que la corrección es una de las funciones principales de la palabra de Dios. Por ejemplo, si mis hijos están haciendo algo malo, yo no debo darle aliento, debo corregirle, pero siempre que esté dentro de los estándares de Dios, es decir, dentro de una mala conducta, debo emplear la corrección. 3. La reprensión. La reprensión censura la conducta. Algunas veces un niño debe experimentar su sentido de alarma. Ponemos un ejemplo. Siempre hay que enseñarle a los hijos qué está bien, qué está mal.
tienes que darles como un estándar, debes decirle, mira, no se deben decir, por ejemplo, malas palabras, no maldigas a la gente, no digas que lo odias, respeta a los mayores, no puedes maldecir, no puedes decir que se mueran. Esos estándares ellos deben respetarlos. Así que ellos en un momento van a tratar de cruzar esa línea y nosotros deberíamos usar la reprensión. Es decir, está mal que digas esas palabras. Te he dicho que no quiero que digas esas cosas, porque la palabra del Señor dice esto y esto y esto. Pero después de esta forma puedes llevarle a la instrucción, a la oración. Cuarta, la súplica. Esta es la comunicación de forma más intensa que vamos a experimentar aquí. Esto involucra implorar, solicitar, urgir y suplicar. Sin embargo, esto no es una súplica de rogarle a nuestros hijos que hagan las cosas, no. Es una súplica urgente de un padre y una madre que entienden a sus hijos y que los quieren llevar a los caminos de Dios. Y quieren y entienden lo peligroso que es el pecado y lo peligroso que muchas veces la vida se va a poner. De tal forma, la súplica se refiere a la buena fe, para que tus hijos actúen con sabiduría y con fe. En una manera especial de comunicación, podemos decir que la súplica se refiere a que nosotros le demos mucha importancia a las cosas y podamos abordarla con la palabra. En la palabra del Señor, por ejemplo, en Proverbios 23 hay un pasaje que se menciona claramente como una súplica. Te ruego, hijo mío, haz esto, haz lo otro. Y en el 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y es como una súplica y advertencias que se expresan allí en este texto del capítulo de Proverbios 23. Vamos a poner un ejemplo. Este tipo de comunicación se puede emplear con tus hijos acerca de la importancia de evitar el pecado sexual, tales como la pornografía. Es una de esas ocasiones donde debes irte a enseñarle a tus hijos que ese mundo es un mundo muy peligroso, que no es bueno que cruce esa barrera porque trae serias consecuencias, que lo que trae la impureza, lo que es guardarse. Eso es como una súplica. Obviamente no vas a usar estas conversaciones todos los días, pero sí periódicamente debes emplear súplicas de fe, porque estos van a traer buenos frutos. Amén. Quinto, instrucción. La instrucción es el proceso de proveer una lección o una información que ayudará a tus hijos a entender el mundo. Como padre, estás tratando con gente joven, con niños, con gente joven. Así que ellos siempre tienen grandes espacios de vacío en el entendimiento de la vida. Ellos necesitan información acerca de ellos mismos y de otras personas y de cómo es este mundo. Por lo tanto, necesitas entender la realidad del mundo espiritual y de los principios del reino de Dios para aplicárselos a ellos. Tus hijos necesitan un marco espiritual, un marco de la vida, donde ellos puedan entender ciertas cosas que capaz no entienden. Los proverbios del rey Salomón son una fuente de información acerca de la vida. Entonces nosotros podemos ampliamente ayudar a nuestros hijos a darles a entender información, instrucción de cómo es la vida, qué se necesita, cómo es el mundo espiritual y todo esto porque así esos vacíos se les están llenando de una información verdadera. El sexto, advertencia. Las vidas de tus hijos están llenas de peligro. Las advertencias ponen en guardia a tus hijos ante los posibles peligros de la vida. Entonces, nosotros a nuestros hijos debemos advertirles qué pasa si hacen ciertas cosas. Así que la advertencia no es decirles de manera eufórica, esto no se puede hacer, esto no lo hagas, no. La advertencia es proporcionarles información de qué ocurre si se hacen ciertas cosas. Así que en Proverbios siempre hay advertencias. Vamos a leer unos cuantos proverbios de advertencia para que entendamos un poco. Mira lo que dice Proverbios 12:24. Mira lo que dice Proverbios 13:18. Dice, mas la diligencia siempre será premiada. Pobreza y vergüenza tendrán el que menosprecia el consejo.
mas las vanas palabras de los labios empobrecen. ¿Sabe? La palabra áspera hace subir el furor. Entonces son advertencias que nos proporcionan información que qué pasaría si yo hago algo, me dará unas consecuencias. Entonces es como decir la ley de la siembra y la cosecha. Es decir, lo que yo siembro, lo cosecho. Pero se lo vamos proporcionando como advertencia. Mira, hijo, la palabra dice que si tú hablas con rabia, ira, pues dice la palabra que aumenta el furor. Dice la palabra que la palabra mansa, si tú eres más manso en hablar, más sencillo, dice que eso va a bajar el furor de las otras personas. Entonces, tú le estás enseñando cómo funcionan esas advertencias. Una advertencia es simplemente un enunciado de lo que va a ocurrir si haces algo, va a traer una consecuencia. Es decir, vas a terminar enseñándole la ley de la siembra y la cosecha. Pero esto no lo vas a hacer en un momento que estés eufórico. Si haces esto, te va a pasar esto, ya vas a ver. No, lo vas a proporcionar constantemente en su vida, en pláticas, en formas, en maneras de hablar. Vas a decir, mira, ¿qué pasa? Pasa esto si haces esto. Entonces, advertir a tus hijos no es cuestión de gritarles energéticamente, es el estar constantemente hablándoles e instruyéndoles con advertencia de la palabra de Dios. Es familiarizarlos con el principio de sembrar y cosechar, como lo dice la palabra de Dios. Es pasar tiempo con ellos, ayudándoles a entender los enunciados del Evangelio, lo que puede ocurrir si abraza ciertas cosas, lo que puede pasar si hace ciertas cosas. Una vez que tus hijos comiencen a tener estas verdades en sus vidas, sus actitudes y sus conductas serán influenciadas poderosamente por la palabra del Señor. Amén. El punto 7, enseñanza. La enseñanza es el proceso de impartir conocimiento. Enseñar es darle a tus hijos información de una veracidad, de algo que es verídico, algo que es cierto, y para eso está la palabra de Dios. Frecuentemente es más poderoso que un padre enseñe cuando ya ha vivido esa experiencia, ¿verdad que sí? Pero nosotros tenemos la palabra más segura de todo, la palabra profética más segura, que es la Biblia, la Escritura. Así que puedes enseñarle a tus hijos a entenderse a sí mismos, a entender a otros, a entender la vida, a entender la revelación de Dios y al mundo a través de la palabra del Señor. Así que tú debes impartir activamente conocimiento a tus hijos. Amén. El octavo, oración. Aunque la oración no es una comunicación con el niño, sino con Dios, Dios es de todas maneras un elemento esencial de comunicación entre el Padre y el Hijo. Nuestro entendimiento más penetrante de nuestros hijos frecuentemente viene cuando oramos. El entendimiento de lo que oran y cómo oran frecuentemente es una ventana a sus almas. De la misma manera, la oración de los padres provee instrucción y conocimiento para el niño. Así que es importante que tomemos también tiempos de oración con nuestros hijos, porque no solamente Dios nos está escuchando, sino que nuestros hijos también están escuchando lo que nosotros estamos comunicando a nuestro Señor y Dios. Así que, en resumen, este es el punto. Tu comunicación con cada uno de tus hijos va a tomar muchas formas. Así que lo que tú vas a emplear, debes tratar de discernir qué elemento necesita tu hijo en esa comunicación. Así que tú debes darle a entender a tus hijos que tú te vas a comunicar conforme a sus necesidades. Cada uno de los elementos de esta lista que hemos visto son elementos que se te están facilitando para que puedas tener más amplio conocimiento de cómo dialogar con tu hijo según lo que esté experimentando o viviendo. Tú puedes suplicar de una manera que advierte, o puedes animar, o puedes orar animando, o puedes corregir, estos elementos se los puedes usar de muchas maneras, pero cuando los usas correctamente, esto va a ser una influencia poderosa para tus hijos. En el próximo capítulo
vamos a estar hablando de cómo emplear estos tipos de comunicación. Vamos a hablar de los métodos, así que no te lo pierdas. Dios te bendiga. Suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir más notificaciones.